En este video vamos a analizar el método de descenso por gradiente y, como sabrán, es uno de los métodos que más se utiliza actualmente para optimizar los parámetros de las redes neuronales. El método de descenso por gradiente en realidad no es tan nuevo y sus fundamentos se basan en la teoría del cálculo de Newton, entonces ya tiene algún tiempo. Sin embargo, podemos decir que quien propone la serie de pasos para optimizar una función pues es Cauchy, y eso se hace alrededor de 1847. Entonces, pues podemos ver que no es tan nuevo, sin embargo, su aplicación tiene un gran impacto actualmente en la inteligencia artificial. Así que en este video lo que vamos a hacer es una pequeña introducción de estos conceptos y también veremos cómo lo programamos en Python. En otros videos, ya más adelante, veremos cómo es que podemos calcular dinámicamente algunos de sus parámetros para que tenga un mejor rendimiento para estas aplicaciones de redes neuronales. Así que, pues sin más dilación, vamos al contenido. Lo primero que tenemos que definir en este estudio del descenso por gradiente es qué es lo que queremos hacer, ¿verdad? Entonces vamos a partir que tenemos una función, llamémosle f de x. Esta f de x nos va a retornar un valor que se llama la evaluación de la función. Y ahorita vamos a suponer que nos regresa un valor real. Entonces, si supusiéramos que f de x es igual a x cuadrada, nuestra gráfica de la función sería algo parecido a eso, ¿verdad? A lo mejor no me queda tan simétrico, pero es eso. Conforme nos vamos alejando del cero, el valor de x se va multiplicando o se va llevando al cuadrado. Bueno, esa es la función que nosotros queremos utilizar en este ejemplo. Bien, el objetivo del descenso por gradiente es encontrar los parámetros que nos llevan a la evaluación mínima de la función. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues nosotros vamos a tratar de encontrar este valor mínimo de x, ¿ok? Para encontrar ese valor mínimo, llamémosle x mínimo. La característica que va a tener ese x mínimo es que f de x mínimo siempre es menor que f de h, vamos a poner, tal que h es diferente de x mínimo. O sea que solo en este valor donde x tenemos el mínimo, pues tenemos la evaluación más pequeña, y para otros pues va a tener la evaluación más grande, ¿verdad? Esto es para ir formalizando las cosas que estamos diciendo. Para este ejemplo que estamos poniendo de x cuadrada, pues x mínimo es igual con 0. Y podemos decir que f de 0 pues nos da 0. Entonces ese es el valor que nosotros deseamos hallar, ¿okay? Cuando tenemos una función aquí relativamente sencilla, como esta que tiene una sola variable o un solo parámetro, pues se puede utilizar un método de mínimos cuadrados y bueno, en ese método pues se iguala la derivada con 0 y ya se sabe cuál es el parámetro. Pero resulta que las funciones que se utilizan en el aprendizaje automático no son funciones tan fáciles como esta. Las funciones que se desean optimizar en el aprendizaje automático se denominan pérdida o error, y estas dependen de todos los parámetros que se tienen en la red neuronal, cuántos pesos tiene esa red neuronal. También dependen del conjunto de datos que tengamos y de los valores iniciales que podamos nosotros seleccionar. Así que en general las funciones en el aprendizaje automático son muchísimo más complicadas. Entonces tenemos funciones que dependen de una variable, de dos variables, así que dependen de muchísimos parámetros. Vamos a ponerle xn, ¿ok? Y entonces esas variables, pues, y entonces esa función, pues no la podemos graficar aquí, ¿verdad? Pero pues vamos a tener una idea más adelante de cómo es que funciona. Entonces, para representar esta función, vamos a imaginarnos esta función como x y y vamos a graficarla pues tal vez así. Movamos esto hacia acá para que lo podamos visualizar, y el método de descenso por gradiente tiene varios pasos, ¿ok? El primero es
iniciar con valores aleatorios de nuestros parámetros, ¿ok? Es como si dijéramos que tenemos nuestro x igual con un valor de a, ¿ok? Es un valor aleatorio que yo estoy seleccionando ahí. Entonces, si resulta que a, en este ejemplo, está aquí, pues su evaluación de a quedaría por acá, ¿ok? Esto sería f de a. Y a partir de ese punto, pues conocemos cuál es a y conocemos su evaluación. Lo que necesitamos saber es hacia dónde cambiamos a para que nos obtenga un valor menor. ¿Ok? Estamos suponiendo que lo podemos disminuir, ¿eh? Entonces, bajo esa suposición, lo que necesitamos calcular es un nuevo valor de a que nos disminuya esta función. Lo ideal es que a pues estuviera por acá, ¿verdad? Que ya es un valor, una evaluación más pequeña. Pero para saber esa intuición que nos tenemos que desplazar hacia el frente, pues es lo que nos va a decir el gradiente. Entonces, si recordamos un poquito de las clases de cálculo, podemos saber que la pendiente de una función, pues no la devuelve la derivada de esa función, ¿ok? Entonces, si nosotros tuviéramos la derivada de esa función, pues sería como tener algo así, ¿no? Resulta que en este punto la derivada es así. Y recordemos algo, la derivada siempre va a ser positiva cuando incrementa, ¿ok? Y negativa cuando decrementa. Lo siguiente que hace el método de descenso es calcular un nuevo valor para el parámetro. Entonces diremos que ahora x es igual al valor que teníamos previamente, pero lo vamos a modificar. Vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Si resulta que nuestra pendiente es hacia abajo, vamos a tener un valor negativo. Pero si resulta que nuestra pendiente es positiva, vamos a tener un valor positivo. ¿Ok? En este caso, queremos ir hacia adelante, ¿verdad? En nuestra gráfica. Y nuestra pendiente que estamos obteniendo es negativa. Entonces, no le podemos sumar la pendiente porque eso nos llevaría para atrás. Entonces, en lugar de poner más, lo que vamos a decir es menos, o sea, menos la pendiente. Y entonces, pues bueno, ¿qué tanto nos vamos a desplazar? Una si va a depender de cuál es la pendiente, y aquí la voy a especificar como la derivada de la función f de x con respecto al parámetro que me interesa, x. Y eso va a hacer que cuando la pendiente sea negativa, pues me va a avanzar, y cuando la pendiente sea positiva, me va a llevar hacia atrás. Pero, pues, ¿qué tanto nos vamos a desplazar? Es decir, ¿qué tanto va a avanzar la A hacia el frente ahora? Para regular qué tanto avanzamos, vamos a agregar un parámetro, ¿ok? Vamos a llamarle eta, y le vamos a llamar tasa de aprendizaje, ¿ok? O parámetro de aprendizaje, o valor de ajuste si le queremos llamar. Pero como estamos en términos de aprendizaje automático, le vamos a llamar a este eta tasa de aprendizaje. Y esto para una función de una sola variable, pues sería la derivada, ¿ok? Pero si resulta que ya tenemos funciones multivariables, entonces esto no es solamente la derivada, sino a esto se le denomina gradiente. Y así, de esta forma, lo que vamos a obtener es un nuevo valor de x que esperemos que esté más cerca del valor mínimo, ¿ok? Entonces este sería nuestro nuevo x que vamos a tener por acá. Y esto va a tener pues una evaluación más pequeña, que es precisamente hacia donde nos queremos dirigir. Y lo que hay que hacer es repetir este proceso. Y entonces estaríamos moviendo pues el valor de x para disminuir la evaluación. Si nos imaginamos otro contexto, pues es como si estuviéramos en una montaña y lo que decidimos es, bueno, hacia dónde queda el punto más bajo en este momento, pues me muevo hacia el punto más bajo que puedo encontrar desde mi posición actual. ¿Sale? Entonces podemos tener nuestro robotcito que es capaz
de ir seleccionando ahí hacia dónde tiene que ir desplazándose para ir bajando la montaña. Despejemos un poco esto y pues para hablar un poquito más acerca del gradiente, usualmente se representa con la letra nabla f de x, ¿ok? Aquí pues f de x, pues x es ya un vector, ¿verdad? Y entonces pues esto nos da una función vectorial y se van sacando las derivadas parciales con respecto de cada una de las variables que nosotros podamos tener. x2, así sucesivamente, ¿verdad? Vamos a ver un ejemplito ahorita de cómo es que funciona esto, pero pues esto es básicamente el gradiente y pues si alguien tiene algunas dudas, les podemos recomendar que se den una vuelta por Khan Academy. Tiene unas muy buenas explicaciones de qué cosa es el gradiente, ¿verdad? Entonces ya que tenemos noción del gradiente, vamos a pasar a implementarlo en Python y ver cómo es que funciona este proceso y tengamos ahí unas grafiquitas que nos ayuden a visualizarlo. Estamos en Visual Studio Code y este es un notebook donde vamos a analizar qué es lo que está pasando con el descenso por gradiente. Y recuerden que estos notebooks están en mi repositorio y pueden acceder a ellos para que pues, puedan leerlos, estudiarlos a más detalle si es que así lo desean, ¿ok? Y bueno, ¿qué habíamos dicho del descenso por gradiente previamente? Es un método iterativo el cual pues nos va a servir para calcular los parámetros que minimizan la función objetivo. Entonces aquí está, digamos, la regla general de este descenso por gradiente, en donde calculamos cuál es el nuevo valor a partir del anterior y restarle la tasa de aprendizaje multiplicada por el gradiente de nuestra función. ¿Okay? Aquí, como ya está en términos de aprendizaje automático, estoy poniendo el gradiente de la pérdida L con respecto del parámetro W. Eso es lo que significa, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo lo vamos a implementar. Entonces ejecutemos esto, es básicamente importar ciertas librerías que requerimos y nuestra función objetivo es esta función esférica que tenemos aquí, en donde la función depende de dos variables, x y y. ¿Ok? En nuestro ejemplo anterior decíamos x1 y x2, pero aquí está x y y. Y esto se instancia como x cuadrada más y cuadrada. Esta es nuestra función, muy parecida al ejemplo que dábamos en una sola dimensión, porque pues el mínimo va a ser en donde tengamos x igual con 0 y y igual con 0. Vamos a visualizarla aquí. Entonces, para visualizarla, pues hacemos una división del espacio entre un valor mínimo y un valor máximo, que va a ser nuestro espacio de búsqueda. Y aquí tenemos graficada la función objetivo o pues la función de pérdida que nos interesa en este momento. Podemos ver que el valor mínimo está donde x es igual con 0 y y es igual con 0. Aquí en esta pues representación de 3 dimensiones, pues podemos ver que es una especie como de una esfera, ¿no? Con la parte de abajo de una esfera. Y pues lo que queremos es encontrar el punto más bajo en donde x es igual con 0 y y es igual con 0. Entonces esa es nuestra función objetivo. No sabemos dónde está el mínimo, ¿verdad? O sea, para el método de descenso por gradiente no sabe dónde está el mínimo, así que lo que se hace es primero estimar pues unos valores iniciales y a partir de esos valores iniciales se va a ir desplazando nuestra evaluación. Después aquí tenemos nuestra implementación del optimizador de descenso por gradiente. No voy a entrar tanto en los detalles de la programación, ¿ok? Solo sí voy a mencionar que en esta función que se denomina nextParams, o digamos siguientes parámetros, está implementado esto del descenso por gradiente. Lo que decíamos es que tenemos el valor anterior, lo voy a poner en términos de x menos, decíamos, la tasa de aprendizaje eta, aquí se llama esta variable learning rate, que se multiplica por el gradiente de nuestra función o nuestra f. ¿Ok?
con respecto de la variable x. ¿Ok? Bueno, entonces, como nosotros tenemos una función que depende de dos variables, en realidad estaríamos calculando dos veces, ¿verdad? Borremos esto. Y lo que tendríamos es que tendríamos un valor de x y un valor de y que le vamos a restar nuestra tasa de aprendizaje, o sea, para los dos lados la multiplicamos, y en la parte de arriba, por decirlo así, vamos a tener la derivada parcial de nuestra función con respecto de x y luego la derivada parcial de la función con respecto de y. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos aquí implementado. Estas funciones pues ya están implementadas. Ya las puse por allá arriba y por eso es que simplemente se está llamando aquí grad value. Es decir, ya está calculando esta cosa que tenemos acá arriba. Entonces simplemente pues lo que podemos ver es que tenemos eso. Y esto se hace pues para cada una de las dos variables que tenemos aquí. Por eso tenemos el for implementado. Entonces ya tenemos aquí nuestra implementación del descenso por gradiente. Y vamos a poner unos parámetros iniciales que sería el menos 1, ¿verdad? Menos 1.0 y menos 1.0. Y una tasa de aprendizaje de 0.001. Como es un proceso iterativo, tenemos que definir cuántas veces se repite esto, ¿verdad? Vamos a repetirlo para darnos una idea al principio 5 veces. Entonces cargamos nuestro optimizador de acuerdo a cómo lo definimos y vamos a ver qué es lo que está haciendo. Entonces podemos ver aquí en nuestra gráfica que tenemos nuestro punto inicial aquí en la menos 1 y deseamos que se vaya hacia acá, ¿verdad? Hacia el mínimo. Entonces se desplazó un poquito, ¿verdad? Bueno, creo que fue muy poquito. Lo que vamos a hacer es ponerle más iteraciones y ver cuál es su comportamiento. Vamos a ponerle pues 50 iteraciones. Podemos ver que ya se desplazó un poquito más, se van graficando cada uno de los puntos y se acerca hasta pues un poquito más a 0. Entonces pues vamos a dejarle 200 iteraciones. Podemos ver que se está acercando todavía más a 0. Pero aún así, pues parece que le está costando, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es también, para darnos una idea de qué es lo que pasa, cambiar el valor de la tasa de aprendizaje. Y en lugar de que será 001, vamos a ponerle simplemente 01. Eso lo hace 10 veces más grande este pasito que se va a desplazar. ¿Ok? Vamos a ver qué es lo que pasa. Parece que sí, ya está llegando, ¿verdad? Entonces pues, se va desplazando y prácticamente llegó a nuestro valor objetivo. Vamos a darle un poquito de más iteraciones también para que pues veamos cuál es su comportamiento. Y pues ya, parece que ya ahí sí ya está llegando a el mínimo de la función. Y probablemente alguien diga, pues está tardando mucho, ¿verdad? Y queremos hacerlo más rápido. Pues vamos a ver qué es lo que pasa si hacemos nuestra tasa de aprendizaje 10 veces más grande. Si nos damos cuenta, hace un desplazamiento desde el punto inicial, menos 1, se mueve bastante y después da el siguiente paso y así. ¿Ok? Después se hace desplazamientos más pequeños porque la pendiente va siendo menor, entonces por eso es que el desplazamiento, el movimiento también es menor. También les hice una pequeña animación de cómo es que funciona el descenso por gradiente, ya paso por paso. Y en este caso, pues vamos a ver cuáles son los parámetros. Tasa de aprendizaje, 0.01 y va a ser 300 iteraciones. Pues podemos ver cómo es que se va desplazando y llega al punto. ¿Ok? Entonces esta es una forma de visualizarlo pues más bonito, ¿no? De cómo se va desplazando. Ok, ya vimos que cuando la tasa de aprendizaje
es muy pequeña, entonces le va a tomar muchas más iteraciones en llegar. Pero, ¿qué creen que va a pasar si la tasa de aprendizaje es muy grande? ¿Ok? Entonces también les tengo una animación de qué pasa en ese caso. Vamos a intuir un poquito qué es lo que va a pasar. O sea, va a iniciar aquí en la 1, 1, menos 1, menos 1, digo. Y entonces va a tratar de desplazarse hacia esa dirección. ¿Ok? Sin embargo, el movimiento va a ser bastante grande. Aquí lo que estamos usando es una tasa de aprendizaje de 1 punto algo, ¿ok? Entonces es muchísimo más grande que las anteriores que habíamos probado. Entonces el desplazamiento va a ser bastante grande. Incluso puede que se pase de nuestro objetivo, ¿ok? Si se pasa de nuestro objetivo, va a llegar a un punto, digamos, del otro lado. Y ya que esté del otro lado, lo que va a darse cuenta este método es que ahora tiene que irse hacia ese lado para que descienda. ¿Ok? ¿Qué tanto puede dirigirse? Pues a lo mejor le atina, o a lo mejor se pasa, o a lo mejor le falta. ¿Ok? Entonces, vamos a analizar qué es lo que pasa cuando tenemos esta tasa de aprendizaje bastante grande, igual en 300 iteraciones. ¿Ok? Vamos a dejar correr nuestra animación. ¿Y qué es lo que pasó ahí? A ver, vamos a ponerle pausa. El método inicia por acá, sabe que tiene que moverse hacia allá, pero la tasa de aprendizaje es muy grande, entonces se desplaza muchísimo hasta acá. ¿Ok? Se pasó por bastante. Ahora pues dice, bueno, tengo que regresar. ¿Qué tanto? Pues se volvió a pasar, pero se pasa todavía más allá del punto inicial. ¿Ok? Entonces terminamos más lejos de donde habíamos comenzado. Y vuelve a hacer lo mismo. ¿Ok? Y entonces empieza esto, en lugar de que converja, empieza a diverger el método. Entonces tenemos un método que está mal condicionado porque pues nuestro valor de la tasa de aprendizaje es muy grande. Y eso pues nunca va a aprender. ¿Ok? Entonces, si habláramos en términos de aprendizaje automático, estaríamos en underfitting, ¿ok? Esto no está aprendiendo, simple y sencillamente. Así que, pues bueno, pues ya vimos una de las implicaciones que tiene la tasa de aprendizaje en este método del descenso por gradiente. Y pues para resumir, pues es un método que de forma iterativa nos va a encontrar los valores de una función tal que se minimice su evaluación. En unas sesiones posteriores hablaremos de diversas variantes que tiene este método para solucionar algunos problemillas que iremos mostrando en esos videos. Así que pues muchas gracias y nos vemos.